Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está integrado por Isamar Mancilla, Isabel Balanta y Jai Perea, Juan Prado el que habla. Y tenemos la exposición sobre el primer libro del Código Disciplinario del abogado. Entonces vamos a iniciar con unos antecedentes históricos para contextualizarnos en el tema. Primero tenemos que saber la importancia que tiene este tema de la regulación ética de la profesión jurídica, sobre todo en el tiempo que estamos, dado que pues estamos pasando por un momento en el reconocimiento de los derechos humanos y en la protección de los mismos. Colombia, digamos que históricamente ha estado un poco atrasada en el desarrollo jurídico y eso ha llevado a que en 1918, por ejemplo, no se pidiera un título para poder ejercer como abogado, sino que simplemente pues era un oficio que se hacía por parte de la experiencia. Con la ley 69 de 1945 se crea ya una inscripción como tal para poder generar lo que es la labor jurídica. También debías estar inscrito en cierto pues, sistema de identificación si ibas a abogar por una causa propia o por una causa ajena. Luego viene el decreto 320 de 1970, en donde ya se le agrega a la profesión jurídica una labor, perdón, una función social. Se empieza a entender la labor jurídica como una función social y en esta medida entonces empiezan a aparecer unos atisbos de la regulación disciplinaria que se le había encomendado al Ministerio de Justicia. Con el decreto 196 de 1971 sale ya como tal un estatuto del ejercicio de la abogacía que podría llamarse un primer código disciplinario, estableciendo unas conductas reprochables y unas sanciones. Este código disciplinario del decreto 196 tuvo una duración de 36 años. Luego de este código es que viene la ley 1123 de 2007, perdón, como una iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura frente al hecho de que las conductas y lo que estaba tipificado pues había caído en volverse obsoleto por el mismo, perdón, desarrollo de la sociedad. El código como tal pues tiene tres partes, una general, una especial y una de procedimiento. Quiso también agregar algo de la oralidad que se está manejando hoy en día, que no lo tenía el decreto anterior. Y en general, pues el código comparte los principios de la jurisdicción penal, que dado que los temas que se tratan en la profesión jurídica, es decir, en la regulación de la profesión jurídica, pueden traer como consecuencia con un castigo o con una pena el ejercicio, coartar o detener el ejercicio de la libertad, tal como lo hace la jurisdicción penal, se le aplican entonces los mismos principios. Es decir, si tú fallas en la jurisdicción penal, una de las consecuencias puede ser que te quedes sin la libertad. Si tú fallas en la profesión jurídica, también se va a afectar tu libertad y es la libertad de ejercer tu profesión. Por eso comparten los mismos principios. Vamos entonces con los principios. El primero es la dignidad humana, es transversal a todo el ordenamiento jurídico colombiano. La titularidad, que quiere decir que es en cabeza del Estado que está la facultad de poder ejercer estas sanciones y vigilar esta conducta pues, que esté acorde con lo que el código y las normas estipulen disciplinariamente. Tenemos también la antijuridicidad, es decir, que la acción por la cual se vaya a castigar o a disciplinar, a aplicar una sanción disciplinaria a un abogado o a alguien que esté ejerciendo la profesión jurídica, no debe tener ninguna justificación. La culpabilidad, tal como lo dice también la jurisdicción penal, dice que esa acción debe llevarse a cabo con culpa, es decir, se radica toda responsabilidad objetiva, solo por el hecho de haber
tenido la acción y que la acción tenga un nexo causal con la consecuencia, solo por eso se castiga en la responsabilidad objetiva, pero en la culpabilidad, pues este elemento culpa debe estar presente. Se habla también de un debido proceso, es decir, que el juez debe ser el competente, se deben seguir unas etapas procesales que están, pues, descritas en el código. La favorabilidad, el principio de favorabilidad que ya conocemos, si hay una ley permisiva o más favorable que otra, pues se tendrá de preferencia a su aplicación. La presunción de inocencia, toda persona se reputa inocente hasta que no se demuestre lo contrario, también es aplicable al sistema disciplinario del abogado. El non bis in idem, que es aquel principio por el cual no puede ser juzgado dos veces una persona por unos mismos hechos. La igualdad material se da en la medida en que todas las partes del proceso pues tienen una igualdad según el rol que desempeñen en el mismo. La función de la sanción disciplinaria es preventiva y correctiva, buscando garantizar los principios y fines constitucionales y los que se reputan en el Código Disciplinario. El derecho de defensa, por su parte, pues como ya lo conocemos, es aquel derecho de contradicción que va a tener el profesional jurídico al que se le endilgue un acto contrario a la norma disciplinaria, de poder defenderse, incluso de poder tener un abogado que lo represente, ¿no? Y si ese abogado que se está juzgando disciplinariamente está ausente, también se le denominará o se le dará un defensor de oficio, como se hace en la jurisdicción penal. La graduación de la sanción es otro principio que tiene que ver con el hecho de poder aplicar la razonabilidad a la pena, a la sanción, la necesidad y la proporcionalidad. Como ya lo hemos visto, la razonabilidad, pues, todo este tema que debe estar argumentado, la necesidad es que esta sanción efectivamente tenga una función que pueda corregir o prevenir, siendo este pues la función de la misma, y la proporcionalidad que sea acorde con la falla que ha cometido el profesional. Gratuidad quiere decir que todo el proceso pues es gratis, a excepción de las copias, como ya sabemos. La interpretación de cada norma del código disciplinario del abogado se va a hacer en miras a la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la verdad material, como también los derechos y garantías de las personas que intervienen en ese proceso. Y por último, la integración normativa habla de que va a prevalecer la Constitución como en todo el ordenamiento jurídico y los vacíos o temas que no trate este código disciplinario pues podrán buscarse en los tratados, en el Código Único Disciplinario también, incluso en el Código Penal, el procedimiento penal y en el de procedimiento civil. Esto es por parte de los principios lo más importante. Seguimos entonces con las disposiciones generales. Bueno, las disposiciones generales se encuentran en el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y... Ay, ¿por qué no aparezco en cámara? Pues bueno. En la primera nos encontramos con las faltas disciplinarias, que las faltas disciplinarias, las que se incurren en estas, son unas conductas que están previstas en este código. Y cuando se incurre en una falta disciplinaria, da lugar a una sanción. Luego vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es tanto en el territorio nacional como en el territorio extranjero y este código es aplicable tanto para abogados en ejercicio como estudiantes de derecho que estén adscritos a consultorio jurídico. Como ya lo había mencionado anteriormente, los sujetos disciplinables es el abogado en ejercicio, tanto como el estudiante en derecho. Estas faltas que se pueden llegar a incurrir pueden ser por acción o omisión. Las modalidades de conducta sancionables solamente son por dolo o culpa. Y hay unas causales, las cuales mencionaré, que los eximen de responsabilidad. La primera es que se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La segunda es que se obre en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificio. Tercero, que se obre en ejercicio de un derecho o de una actividad lícita.
Cuarto, que se obre para salvar un derecho propio o ajeno, el cual debe ceder el cumplimiento del deber, en razón de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Quinto, se obre por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. Sexto, que se obre con convicción errada e invencible de su conducta no constituyente de falta disciplinaria. Y séptimo, que se actúe en situación de inoponibilidad. Con esto cerramos el título segundo. Bueno, a mí me toca lo que es la extinción y la extinción de la acción y de la sanción disciplinaria, y estos son el título 3. Y esto se divide en extinción de la acción disciplinaria y la extinción de la sanción disciplinaria. Entonces, hablando de extinción de la acción disciplinaria, esta dice en su artículo 23 que tiene dos causales, que son la muerte del disciplinable, y la prescripción. Entonces, para hablar del término de la prescripción, dice que esta acción prescribe en 5 años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, y para las que son de carácter permanente, descontados a continuación de la realización del último acto ejecutivo de la misma. Pero dice que cuando hubieren varias acciones o varias conductas juzgadas en un solo proceso, para la prescripción, la acción se contará independientemente para cada una de ellas. Y hablando de lo que es la renuncia a la prescripción, dice que el disciplinable puede renunciar a la prescripción dentro de un término ejecutorio del acto que se decrete. Entonces dice que cuando la prescripción, cuando el término de la prescripción podría proseguirse por un término máximo de 2 años contados a partir de la presentación del personal de la solicitud, y cuando se hubiese proferido y ejecutado la decisión definitiva, no procederá determinación distinta y la declaratoria de la prescripción. Y hablando de la extinción de la sanción disciplinaria, esta dice que tiene 3 causales, lo que es la muerte del sancionado, la prescripción y la rehabilitación, y habla que el término de prescripción para la sanción es de 5 años contados a partir de la ejecutoria del fallo. Bueno, y ya en la búsqueda de sentencias en donde se ve la aplicación o la conceptualización del código, encontramos en primer lugar la sentencia C899 del 2011, en donde un colombiano demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 19, que habla de los sujetos disciplinables. Esa frase que dice: se entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio. Se refería al colombiano a que este apartado de la ley, del código, quitaba la competencia a la Procuraduría General de la Nación, por cuanto estaba cobijando con el Código Disciplinario de los Abogados a los abogados que desempeñaran en funciones públicas, es decir, a los servidores públicos. Entonces, el ciudadano decía: si aceptamos o si se acepta que este régimen, el Código Disciplinario de los Abogados, le dé competencia al Consejo Superior de la Judicatura para sancionar a los abogados que desempeñan funciones públicas, ¿dónde queda entonces la Procuraduría y el Código Disciplinario único que se aplica a estos funcionarios públicos? Debe ser entonces inconstitucional ese apartado. ¿Qué responde la Corte Constitucional? El punto que está ahí, la diferencia entre ejercicio de la profesión y función pública. Dice que la interpretación que el demandante le está dando al texto parcial es una interpretación que no es constitucional, que la verdadera interpretación de ese artículo y en específico de ese apartado es que
los dos tienen competencia porque el Consejo Superior de la Judicatura lo que va a sancionar es un indebido ejercicio de la profesión y la Procuraduría lo que va a sancionar es una indebido cumplimiento de la función pública. Como sabemos, los servidores públicos tienen de manera taxativa las funciones y la Procuraduría lo que entra a hacer es a regular el hecho de que esas funciones se cumplan o que no haya fallas en ese mismo cumplimiento por omisión o que no se extralimiten del cumplimiento de esas funciones. Se remite a ese paquete de funciones, podemos decirlo así, o a esa lista de funciones que están de manera taxativa en la profesión de cada abogado servidor público. Y ya el Código Disciplinario de los Abogados y el Consejo Superior de la Judicatura va a tener competencia es en el desempeño y el ejercicio de la profesión de manera general, en donde se debe obrar de una manera ética. Bueno, buenas noches. Al respecto del tema de las faltas disciplinarias tratado en el título 2 de este libro primero de la ley 1123 del 2007, se encontró una sentencia, una providencia del Consejo Superior de la Judicatura, donde es un recurso de apelación interpuesto por la señora María Elena Lozano en contra del abogado Milton Restrepo Gómez por hallarse esta señala que se le otorgó poder al abogado Milton Restrepo con el objetivo de tramitar un proceso de pertenencia por parte del abogado Milton Restrepo, el cual le solicitó al momento de contratar sus servicios para adelantar este proceso por concepto de honorarios, 1.000.000 de pesos. Ella entregó 500.000 pesos al abogado y 70.000 pesos con el fin de que él expidiera un certificado en el Instituto Geográfico Agustín Codaxi con el fin de adelantar este proceso. Sin embargo, el señor Milton Restrepo no adelantó ninguna actuación al respecto y él mismo se encontraba anteriormente en curso en una sanción por parte de esta misma entidad con la cual se le prohibía adelantar procesos pues en nombre propio o con interpuesta persona, dada su profesión. Una vez el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Tolima, donde se llevó a cabo la primera instancia, acredita la calidad del abogado Milton Restrepo, se fija pues la fecha para las audiencias y se califica la conducta. La conducta que se calificó al abogado Milton Restrepo en primera instancia fue la falta disciplinaria que se encuentra dispuesta en el artículo 39 de la ley 1123 del 2007, donde expresa que ningún abogado en curso en incompatibilidades para el ejercicio de su profesión puede adelantar procesos y ya que el ejercicio de esto sería ilegal. También se le imputaron cargos conforme a lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 28, donde se establece que si se haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de su profesión, este mismo debe sustituir los poderes o renunciar a los encargos o mandatos que se le hayan confiado pues a su nombre. También se le imputan la falta disciplinaria contemplada en el numeral 4 del artículo 35, donde hablan sobre no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes y documentos recibidos en virtud de la gestión profesional. Cabe resaltar que tampoco el abogado entregó los dineros que se le habían entregado con el fin de que tramitara el proceso de pertenencia a la señora Elena Lozano, y tampoco entregó los documentos que se le habían confiado. Igualmente, se le imputan cargos por haber inobservado
artículo 28, numeral 4, donde habla sobre la lealtad y la honradez del abogado a la hora de ejercer su profesión. Con el fin de sustentar la decisión, en primera instancia se habla sobre haber prometido adelantar un proceso de pertenencia aún encontrándose excluido de la profesión por verse inmerso en una sanción impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente se habla de que el disciplinado se quedó pues con los documentos inherentes a la realización de dicho trámite, y esto configura una falta disciplinaria, que es la falta de honradez. Igualmente, la señora María Elena llegó al Consejo Superior de la Judicatura que el día 21 de abril del 2016, el abogado Milton Restrepo le devolvió los documentos y el dinero que se había entregado por su parte. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Tolima lo que hizo fue calificar como nulo todas las actuaciones anteriormente presentadas, ya que esta acción realizada por el abogado disciplinado lo que hace es disminuir un poco la sanción que se le iba a imponer por estas faltas disciplinarias, y lo que se hace es reformular los cargos imputados al abogado. Entonces lo que hacen es eliminar la imputación por el artículo 28, numeral 19, donde habla sobre que se debe renunciar o sustituir los poderes en caso de que se encuentre inmerso en una sanción disciplinaria, y en concordancia a esto, pues se agrega el numeral 14 del artículo 28, donde se habla de respetar y cumplir las disposiciones legales y que establecen las incompatibilidades y el ejercicio de la ejercicio profesional. Este artículo lo que hace es ser más benevolente con la sanción que se le va a imponer al abogado, y no sería una sanción tan alta. Ahora, él fue hallado responsable en primera instancia, y lo que se hace, el apoderado del abogado disciplinado lo que hace es interponer un recurso de apelación que se va al Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, donde básicamente expone 5 temas, que el primero es que se hace referencia nuevamente a la causal de nulidad invocada en la primera instancia con referencia a la indebida notificación de 2 audiencias. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura, esta sala, lo que dice es que una nulidad no se puede volver a alegar. Una nulidad no se puede. Se acabó. Ya les apareció ¿Aló? que ya casi se acaba. Pues me apareció un letrerito que decía que ya casi se acaba. Entonces, ¿qué hago? Pues Hagámosle. trate de finalizar y Termine eso ahí, mija, que la mía es cortita. Bueno, entonces lo que dice el Consejo de esta sala, lo que dice es que una nulidad no se puede volver a alegar por los mismos hechos y por el mismo tiempo que se haya alegado en primera instancia. Igualmente, el apoderado del abogado disciplinado lo que dice es que el abogado y la señora María Elena no habían suscrito un contrato de prestación de servicios con ocasión a su profesión, sino que habían celebrado un contrato de negocio jurídico para que el abogado disciplinado buscara otro profesional que le pudiera ejercer, en este caso, pues para tramitar el proceso de pertenencia. Y lo que dice esta sala es que dados
las pruebas que se allegaron en primera instancia, lo que dice es que el abogado había suscrito contrato de prestación de servicios con el fin de que se le pagara por concepto de honorarios profesionales. Entonces, lo que dice la sala es que este contrato sí fue suscrito y sí se concretó una relación cliente-abogado entre la señora María Elena y el abogado Milton. También la sala, también el abogado del apoderado, el apoderado del abogado lo que dice es que hay un eximente de responsabilidad por parte del abogado disciplinado, dado que meses antes se había presentado la muerte de su hermano y tenía muchos problemas económicos y afectivos. Y lo que la sala dice es que la pérdida de su hermano fue muchísimo antes, 1 año y 2 meses antes de que se suscribiera el contrato de prestación de servicios y se concretara la relación abogado-cliente, por lo tanto eso no podría ser un eximente de responsabilidad. Y por último, se dice que por parte del apoderado se devolvió el dinero y los documentos con el paz y salvo, y lo que dice la sala es que ya en primera instancia fueron benevolentes con la sanción que se le había impuesto por parte de la sala, por parte del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Tolima. Y ya la última excepción presentada por el apoderado es que según él, se deben presentar exculpantes o causales de exclusión de responsabilidad, ya que en sí no se generó un daño por parte del abogado a la señora María Elena, ya que no actuó de mala fe o no actuó con dolo. Y lo que dice la sala es que estas conductas que se realizaron por parte del abogado están establecidas en la ley 1123 del 2017 como una conducta dolosa. Ya. Bueno, yo hablaré de la sentencia 2014-01259 y que en la cual el señor Juan Francisco Gallón, en ejercicio de la profesión de abogado, en una sala de audiencia le respondió mal a la cónyuge de su defendido. Y esto se configura en una falta contra la dignidad y el decoro de la profesión que está prevista en el numeral 3 del artículo 30 de la ley 1123 del 2007. Y dice que cuando se provoca o interviene voluntariamente en riñas o escándalos públicos originados en asuntos profesionales, a lo que lo suspenden la tarjeta por 3 meses, y entonces él como que va a remitir y a decir pues que no, que eso no es una falta muy grave para que le suspendan la profesión, a lo que el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria dice que sí acepta la suspensión de los 3 meses porque él no tiene por qué responderle al cónyuge con palabras de grueso calibre o tratándola mal o violentándola de una manera, porque lo que él debe hacer como profesional es el guardar el decoro y la dignidad y defender con muy buenos términos la profesión. Bueno, para finalizar, pues quiero decir que para nosotros el código disciplinario contiene unos principios y normas que le sirven a los abogados para poder ejercer su profesión de una manera íntegra. Como bien sabemos, el abogado debe tener una formación íntegra con principios y valores en los cuales no incurra en ninguna de estas faltas, ya que este código disciplinario está juzgando su ética profesional, ya que un abogado debe cumplir una función social y debe
cumplir a cabalidad todas estas normas, ya que es sujeto de sanciones. ¿Mis compañeros quieren agregar algo más? No llegamos de pronto por el tema que nos atañe como grupo asignado para este trabajo a ver como tal la tipicidad de las sanciones y de las conductas pues reprochables, pero sí en nuestra investigación pues dimos cuenta de que hay una crítica hacia muchos vacíos que esta norma tiene y hacia el problema específico pues de la tipicidad, que a veces es un poco abierta y por ser abierta pues deja muchas situaciones en las cuales el Consejo Superior de la Judicatura pues el juez competente puede ser arbitrario, puede no tener muy claro el tema, puede no ser pues específico la sanción o la conducta sancionada, hace mucho uso de la discrecionalidad y esto pues afecta a la seguridad jurídica. Entonces, sería también como algo para dejar allí a discutir.